Todo judío sabe que al sonar de este shofar, Dios le está hablando en palabras más o menos: despiértate tú que duermes, medita en tu Creador y arrepiéntete, porque la venida del Señor está a punto de suceder. Amén, aleluya. Tiempos finales estamos viviendo. Amén, aleluya. 10, 20, 30 años atrás las cosas se veían ya venir. Cercano estaba ya el día del Señor cuando Él vendrá por su iglesia. Y ahora vemos más cerca el tiempo de su venida. Todavía hay esperanza para todo aquel que está en pecado. Todavía hay esperanza para aquel que está en las drogas, en el homicidio, en el asesinato, en el robo. Todo aquel que quebranta la ley, Dios tiene misericordia de él y ha provisto sangre. Amén. Sangre, sangre de su Hijo. Sangre que no se agota, es infinita. Cualquier pecado Dios perdona. Es tiempo de volver nuestros ojos hacia el cielo. Es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de buscar a Dios, porque una vida sin Dios es una vida vacía. Si morimos, iremos a su presencia si estamos en comunión con Dios. Y si no estamos en comunión con Dios, si no buscamos su rostro, si no buscamos a Dios y morimos en pecado, iremos a ese lugar llamado infierno. Pero hay esperanzas en Dios. Hay una salida para todo aquel que clama a Dios y busca una salida a su vida de pecado. Dios, muchas gracias, Señor, por la sangre que proviste, que proveíste, perdón, para la salvación del hombre y para la limpieza de sus pecados. Muchas gracias, Dios, por esa sangre. Estaba el Señor Jesucristo en la muerte y el infierno. Y la Biblia dice en 2 de Samuel que hizo él un clamor terúa. Él hizo un clamor terúa. Y el Padre lo oyó en el cielo. Y se montó en un querubín y voló sobre las alas del viento, dice su palabra, que él puso tinieblas en sus pies por escondedero, porque nadie puede ver al Padre sin ser destruido. Y él en su misericordia pone un pabellón de gloria, pone un tipo especial de tinieblas para no consumir a la creación. Y él bajó a levantar a su Hijo de la muerte y del infierno. Y él llegó al infierno y le ordenó a las puertas que se levantaran. Y el diablo no quería que el Padre entrara a levantar a su Hijo de la muerte. Y a la orden del Padre las puertas se abrieron. Y levantó con su gloria a su Hijo amado. Por eso el Salmo 47:5 dice: subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Te bendecimos, Padre, y te damos gloria, Señor. Vamos a leer la palabra en 2 de Timoteo 3:16. Pues ya es conocida esta
palabra de Dios, pero la vamos a leer en este momento. Si alguien la tiene, por favor, la puede leer. Tu palabra se lee en el nombre de Jesús. Toda Amén. la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Toda la palabra es divinamente inspirada, dice la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios a través de diversos hombres inspiró su palabra para que fuera escrita. Y ahora ha llegado a nosotros en una forma increíble, en forma de un libro, con 66 libros, formando este libro grande, grande que es la palabra de Dios. ¿Sí? Muchos pagaron con su vida el hecho de traducir la Biblia del hebreo a diferentes idiomas, al alemán, al inglés. Muchos pagaron con su vida porque la iglesia tradicional no dejaba que los fieles o la gente común leyera la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la palabra de Dios, te familiarizas con ella, te das cuenta dónde está la verdad y dónde está la mentira. La palabra de Dios es nuestra única regla de fe. Y si nos aferramos a esta palabra, estaremos en victoria siempre. Amén. Porque no es por nuestros pensamientos o nuestras emociones como vamos a caminar en este evangelio. Es por la palabra de Dios. No es por nuestras ideas. No es porque yo comience a tratar de discutir la palabra de Dios sabiendo que Dios es todopoderoso. Y da tristeza cuando la gente de Dios argumenta cosas tratando de dar a entender que Dios no sabe lo que dejó escrito en su palabra. Amén. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice que seamos santos como Él es santo. Amén. Aleluya. Habrá pruebas, habrá luchas, pero al final de todo, el Señor nos ha dado la victoria, porque Él venció en la cruz del Calvario, y vamos a ser sometidos y probada a prueba nuestra fe, pero Dios es el creador y el enemigo solamente es una criatura. Amén. Por ahí alguien afirmaba, ¿verdad? Y decía, yo amo al diablo. Yo también lo amaba. Tenía 14 años y ya había leído Apocalipsis, y donde decía que había sido lanzado a la tierra el diablo. Yo tenía 14 años, estaba en la secundaria y me iba al terreno donde vivíamos, al final del terreno, debajo de un árbol, a las 9 de la noche, y me sentaba y yo comenzaba a llorar y decía, ¿por qué el diablo fue echado del cielo? Y yo lloraba, y un día Dios en su misericordia enderezó mis pensamientos, porque no tenía que llorar por él, tenía que llorar por el Cordero de Dios, que siendo inocente pagó por mis pecados. Y le doy gloria, honra y alabanza a Dios, porque ahora enderezó mi camino. Ahora yo le doy gloria, honra y alabanza a Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. No al enemigo, porque el enemigo lo que ha hecho y ha tratado es de destruir nuestras vidas como cristianos. Así es. Pero gloria, honra y alabanza a Dios,
Vamos a Levítico 16, del 3 al 18. Por favor, vamos a leer esa parte de la palabra. Y pues si alguien me ayuda, o yo lo puedo leer. Yo lo puedo leer, ya lo tengo aquí. Levítico 16, del 3 al 18. Dice así en el nombre de Jesucristo. Dice: con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Gloria a Dios. Había 7 fiestas que el pueblo de Israel celebraba por orden del Padre. Estaba en su ley, en Levítico, que debían de celebrar 7 fiestas durante el año. Y una de ellas era el día de la expiación. Un día muy especial porque la gente tenía que entrar en ayuno y en humillación delante de Dios. Porque si bien presentaban ordinariamente todos los días sacrificios por sus pecados, pero ahí estaban los pecados presentes todavía en la gran mayoría de veces. Así es que Dios pidió a su pueblo, le ordenó que hiciera un día especial para estar en comunión con Él a través de la humillación, a través del ayuno. Y durante un año el sumo sacerdote se preparaba en oración, en ayuno, en cuestiones espirituales, para que el día de la expiación Él entrara con sangre por sus pecados, sangre por los pecados del pueblo de Israel. Él tenía que entrar con esa sangre para que fuera derramada en el lugar santísimo sobre el propiciatorio, que era la tapa que cubría el arca. ¿Por qué? Porque la ley que estaba dentro del arca, los 10 mandamientos y toda la ley en sí, había sido quebrantada, había sido violada por el hombre, por el pueblo de Israel, y Dios demandaba sangre inocente, sangre de un cordero, sangre de un macho cabrío, sangre de un ternero. Así es que el sumo sacerdote durante todo un año se preparaba, porque él era el único que en ese día podía entrar a la presencia de Dios con sangre, ¿sí? Y comenzaba a esparcir la sangre en el lugar santísimo, en el propiciatorio o el asiento de la misericordia. Tenía que arrojar 7 veces sangre sobre el propiciatorio y tenía que arrojar 7 veces sangre delante del arca. Sangre que traía reconciliación de Dios con el hombre, ¿sí? Sangre que perdonaba los pecados del pueblo de Israel, ¿sí? Este día era algo muy especial, porque el hombre había quebrantado la ley del Señor.
El pueblo de Israel debía su existencia porque Dios lo había formado a este pueblo en especial para que guardara su ley, para que obedeciera su ley. ¿Sí? Y cuando Israel quebrantaba esta ley, Israel merecía la muerte. Y por eso Dios, en su amor, en su gracia, en su misericordia, ordenó este día de expiación para que a través de esa sangre nuevamente tuvieran comunión con un Dios santo, un Dios bueno y misericordioso. ¿Sí? Vayamos a otra cita de la palabra de Dios, a Hebreos 5, del 1 al 3. Si alguien me lo puede leer, por favor. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Amén, amén. O sea que el sumo sacerdote necesitaba también ofrecer sangre, ¿verdad? Porque él también estaba cargado de pecados y de debilidades, ¿verdad? Entonces él tenía que ofrecer sangre, así como sangre él ofrecía por los pecados del pueblo de Israel, ¿sí? En la sombra y tipo, pues el sumo sacerdote es una figura de Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el sumo sacerdote que ahora está sentado a la derecha del Padre, y él está intercediendo todavía por su pueblo, ¿sí? Todavía él nos está ayudando para seguir caminando. Nos ha dado de su sangre, nos ha dado de su espíritu, nos ha dado de su palabra, de su gloria. No podemos fallar. En el Antiguo Testamento los hombres como Abraham no tenían todo lo que nosotros tenemos, que es la sangre del Cordero. Era una sombra lo que él tenía, ¿sí? Sacrificios de animales, sangre de animales, pero nosotros tenemos la sustancia de todas las cosas, la sangre del verdadero Cordero de Dios, Jesucristo, ¿sí? Ahora estamos caminando en la voluntad de Dios. Perfectos, no, pero sí con la sangre del Cordero que nos limpia en el momento que cometemos un error. Amén. Pedimos perdón y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos perdona de todo pecado. Amén. Pero tenemos que confesarlo. Hay doctrinas que están diciendo que a Dios no le importan tus iniquidades. Hay doctrinas que dicen que a Dios no le importan tus pecados, ¿sí? ¿Qué dan a entender? Dan a entender que una vez confesamos a Jesús y que de ahí en adelante hagamos lo que hagamos de pecado, no importa para Dios, porque ya confesamos a Jesús. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Los pecados los tenemos que confesar en el momento que los cometemos. Si somos inteligentes y si los guardas para un mes, para 2 meses, y si mueres en ese transcurso de tiempo, y si no te da tiempo de pedir perdón, y si una bala, porque todos estamos expuestos a morir, y Dios es soberano y Él permite muchas cosas. Ajá, y si estás en pecado, ¿vas al cielo porque un día confesaste al Señor? No vas al cielo. Si lees las epístolas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, ¿qué dice? No os erréis, no te equivoques. Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar.
Porque ni los adúlteros, ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones, ni los perros, hablando de los homosexuales, ¿sí? Y dice, no, pero es que tienen sus derechos. Aquí está esta palabra que viene del cielo y que es divina, y que aquí está todo lo que el hombre necesita para tener comunión con Dios, y que si uno tiene cosas que no puede dejar, Dios en su misericordia, si uno clama a Él, si uno pide perdón, si uno le pide que lo ayude a dejar cualquier pecado, Dios lo ayuda a uno y lo hace una nueva criatura, dice su palabra. Así es que, queridos hermanos, estamos en los últimos días. Necesitamos correr buscando a Dios en oración, en ayuno, en palabra, haciendo la obra del Señor, porque son tiempos como en los días de Noé. En aquellos años fueron 120 años que Noé predicó. Ahora ya serán poquitos años, porque ya la profecía se ha cumplido. La semana 70 del profeta Daniel se ha cerrado, ¿sí? Israel renaciendo como una nación. Ya han pasado más de 70 años. Israel en un momento nació y ahora es uno de los países que Dios no lo ha olvidado. Ahorita su atención está sobre la iglesia, pero en el momento en que sea levantada la iglesia, volverá sus ojos a su pueblo Israel. Israel pasará por la gran tribulación. Allí está en la Biblia, en capítulo 7, donde Dios le manda un ángel que selle a 12,000 de cada tribu de Israel, ¿sí? Antes de que comience la destrucción de árboles y de infinidad de cosas, ¿sí? Hay un grupo especial de judíos que son sellados y que Dios los va a mantener a salvo, ¿sí? En cierta región del mundo. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de humillarse a Dios. No es tiempo de argumentar en contra de Dios. Aquí está en su palabra toda la verdad. Aquí está toda la verdad, ¿sí? Si el hombre confiesa a Jesús y se mete de nuevo al pecado, no irá al cielo. No irá al cielo. Este es un camino de humillación, es un camino de búsqueda de Dios con sinceridad. Que hemos fallado, hemos fallado. ¿Quién no ha caído? Todos, ser humano ha fallado, pero la sangre de Cristo nos ha limpiado de toda maldad, de todo pecado. Y estamos aquí sabiendo que esa sangre nos limpia y llegaremos a la presencia del Padre. Llegaremos con Jesús, su Hijo. Ahora vayamos al libro de San Juan. Y ahora pues esto es algo que a mí en lo particular pues me impactó, ¿verdad? Desde siempre. Vamos al capítulo 20, del versículo 1 al 17. Y aquí pues un misterio, ¿verdad? Porque es un misterio que Dios ha revelado en su misericordia, ¿verdad? Al hombre, y pues lo vamos a compartir en esta hora. Amén. La palabra se lee en el nombre de Jesús, Juan 20, del 1 al 17. Amén. El primer día de la semana, María Magdalena Sí, amén. fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.
Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno de la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboní, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces fue María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Gloria a Dios. En la sombra y tipo, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el día de la expiación, el pueblo estaba en el atrio, en el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Y no podía haber nadie más adentro más que el sumo sacerdote que iba a entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Entonces, durante un año se estaba preparando para entrar en comunión con Dios este día en especial, ¿verdad? Así es que nadie lo podía tocar porque lo podía contaminar espiritualmente, ¿verdad? Entonces, él entraba a hablar con el Padre al lugar santísimo, primero arrojando la sangre, ¿verdad? Y cuando ya salía en el lugar santo, pasaba, ¿verdad? Y llegaba al atrio, y en el atrio estaba todo el pueblo, y entonces ya lo podían tocar, porque él ya había entrado a hablar con el Todopoderoso, con el único Dios Santo, ¿sí? Así es que ya lo podían tocar, ¿sí? En este caso estamos leyendo esta parte del apóstol Juan, ¿verdad? Donde María Magdalena, ¿sí?, fuera de la tumba, ¿sí?, lo confunde con el hortelano, y Jesús le habla, ¿verdad? María, ¿verdad? Y entonces ella lo reconoce y trata de acercarse a él para adorarlo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y él le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Él es el sumo sacerdote, ¿verdad? La palabra de Dios dice que él fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec no es ningún hombre, porque Jesús no podía ser hecho semejante, sumo sacerdote semejante a un hombre. Este es el Altísimo, ¿sí?, el Dios Todopoderoso, el que no tiene principios de días ni tiene genealogía, dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vemos que María Magdalena trata de acercarse a él para adorarlo,
Y Jesús le dice que no, porque no ha subido al Padre. Todavía su sangre Él no la ha levantado, ¿sí? Y no la ha llevado al propiciatorio que está en el arca, en el cielo, porque en el cielo hay un templo de donde se extrajo el croquis, el mapa del tabernáculo, y que este tabernáculo pues representa a Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo la palabra de Dios encaja en todas sus partes, ¿verdad? Porque en alguna ocasión alguien me comentó que en una iglesia en Veracruz entró un doctor y dijo, la Biblia se contradice, porque en un evangelio dice que María Magdalena, después de que Jesús resucita, Jesús se le aparece y ella va a adorarlo y le dice, no me toques, ¿sí? Y en otro evangelio dice que cuando se aparece a María, ella se acerca a él y lo adora. Y entonces se contradice o no se contradice la palabra. Y pues no supieron qué contestarle, ¿verdad? Pero aquí, ahorita leyendo esta parte de Mateo, vamos a comprender cómo las cosas se encajan tan perfectamente que la palabra de Dios no la podemos rebatir, porque es perfecta, no es del hombre, es de Dios. Amén. ¿Sí? Bueno, para terminar, vamos a leer San Mateo 28, del 1 al 9. Yo lo leo así. Y dice así en el nombre de Jesucristo. 28, del 1 al 9. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Gloria a Dios. Ahí entendemos que en ese momento ya el Señor había subido al cielo a poner su sangre en el propiciatorio del arca celestial. Y ya cuando en este momento María lo abraza y lo adora, Él ya había bajado. Pudieron ser minutos, Él es Dios. Fue un tiempo breve, pero ya Él permitió que lo abrazaran y lo adoraran, como en el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote entraba y no lo podían tocar, y cuando regresaba ya al atrio, ya todo el pueblo lo podía tocar. Lo mismo sucedió aquí. No pudieron tocar a Jesús porque todavía su sangre no la presentaba al propiciatorio celestial. Amén. Y ya cuando lo adoraron es porque Él ya había ido y bajado, y entonces lo adoraron. Y entonces Él
ya no había sido, ya no podía ser contaminado, por decir algo, porque ya había presentado su sangre limpia en el propiciatorio del cielo. Pues a mí esto me impactó desde siempre y bueno, pues Dios nos dé entendimiento y sabiduría para captar su palabra, ¿verdad? Porque eso es lo que nos da gozo, lo que nos mantiene caminando, sabiendo que su palabra no miente, sabiendo que solamente tenemos que buscar las respuestas a toda situación en nuestras vidas en esta bendita palabra de Dios de 66 libros, ¿verdad? Pues yo le doy la gloria, la honra y la alabanza a Dios, porque en su amor y en su misericordia nos permitió estar en esta noche aquí compartiendo un poquito de esta palabra de Dios. Y para la gloria de su nombre voy a volver a tocar este cuerno. ¿Sí? Gloria al Santo. Gracias. Gracias, Padre, porque usted es bueno. Gracias. Un aplauso para el Santo y Padre. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor.